Para el judaísmo, la Torá es la ley. Según la tradición judía, involucra la totalidad de la revelación y enseñanza divina otorgadas al pueblo de Israel. Considerando la importancia de Moisés en este proceso, ambas denominaciones a veces se refieren a la Torá como la ley de Moisés, la ley mosaica e incluso la ley escrita de Moisés, dado que en el judaísmo la Torá comprende tanto la ley escrita como la ley oral. Ello no es arbitrario, ya que su sentido estricto, el término Torá, se refiere específicamente a los 5 primeros libros bíblicos, el Pentateuco, al que se conoce también como los 5 libros de Moisés. En hebreo se denominan Hamishahu Menshei Torá, los 5 quintos de la Torá. Más habitualmente se emplea la forma abreviada de esa expresión y se llaman y conocen entonces como el Humash, el quinto. En su sentido más amplio, cuando el término Torá implica todos los libros de la Biblia hebrea, los judíos suelen denominarla Tanaj. Se trata de un acrónimo para designar a los 24 libros de la Biblia hebrea. El mencionado acrónimo es formado por 3 consonantes, T, N y J, que son a su vez las iniciales de los términos hebreos que designan las 3 secciones que forman la Biblia hebrea. T de Torá, Pentateuco, N de Neviim, profetas, y J de Ketubim, escritos, ya que la J viene de la letra hebrea Jaf, que también puede pronunciarse Kaf. Composición. Los libros que forman la Torá son Génesis, llamado en hebreo Bereshit, en el comienzo, Éxodo, llamado en hebreo Shemot, nombres, Levítico, llamado en hebreo Vayikra y Llamó, Números, llamado en hebreo Bemidbar, en el desierto, Deuteronomio, llamado en hebreo Devarim, palabras, cosas o leyes. Tanto la Torá como el Tanaj en general constituyen aquello que los cristianos denominan Antiguo Testamento. Por último, los judíos utilizan la palabra Torá para referirse también a la Mishnah, la ley oral desarrollada durante siglos y compilada en el siglo II por Yehuda Hanasi. Tradición judía y Torá. Según la tradición hebrea, los 5 libros del Pentateuco fueron escritos por Moisés, quien recibió la revelación directamente de Dios en el monte Sinaí, por lo cual se define como la instrucción dada por Dios para su pueblo, a través de Moisés. Aunque los autores rabínicos difieren en los detalles, la doctrina ortodoxa del judaísmo sostiene que la totalidad de la Torá proviene directamente de la inspiración divina, y que, por lo tanto, todos los detalles del texto, desde el léxico hasta la puntuación, son significativos. Toda la doctrina religiosa del judaísmo se deriva, directa o indirectamente, de la Torá. Las fuentes clásicas, sin embargo, ofrecen varias versiones acerca del texto. La hipótesis maximalista indica que la totalidad del texto de la Torá es una transcripción directa, letra por letra, hecha por Moisés, de la revelación divina recibida en el monte Sinaí. Esto incluiría aún los fragmentos posteriores a Deuteronomio 35-50-52, que relata la muerte de Moisés, que le habría sido anunciada anticipadamente por Dios. Otras fuentes consideran que la revelación tuvo lugar gradualmente y que si bien el texto es de origen divino, la redacción es humana. Finalmente, otros autores consideran que tras la muerte de Moisés, otros profetas divinamente inspirados completaron el texto. Hay otra corriente de investigación histórica, amparada en los hechos que tenemos hasta el momento, que indican que la historia de Moisés es muy parecida a la historia de uno de los primeros reyes de la antigüedad histórica conocida, Sargón I. Así como el movimiento esotérico religioso del Dios Uno de Moisés, se parece mucho a los relatos registrados sobre el faraón Akenatón y la ley del Uno. Del mismo modo, hay muchas similitudes sobre cierta historia escrita con escritura cuneiforme en unas tablillas halladas en restos arqueológicos de la antigua Sumeria, hechos que relatan una historia muy similar a la mencionada en el libro del Génesis. Cabe recordar que Moisés fue un monarca del antiguo Egipto, del cual realmente no hay registro bajo ese nombre, un monarca que pudo tener acceso a cierto conocimiento de historias de la antigüedad, desaparecidos prácticamente en su totalidad hoy en día. Todo eso no hace sino denotar el problema objeto-sujeto, objetividad-subjetividad, o un problema de base epistemológica derivado de la inconclusa definición y concreción del campo de la ontología conceptual, ya que perdemos de vista la concepción de saber por la difusa concepción de ser.
Uno es por medio de una identidad, y esa identidad le define y define la realidad que lo envuelve, que a su vez define su propia identidad. No sabemos, en líneas generales, qué es ser, qué es conocer, al menos de manera pública y escolástica, no ya académica quizá. Debido a la incongruencia que parte con el desarrollo del lenguaje gracias a nuestra capacidad simbólica y abstracta, en nuestra definición, que denominamos realista y estructural, hallamos un vacío que no alcanzamos a comprender entre unas facetas perceptivas de la realidad más estructurales frente a otras más abstractas que deberían, por lo menos, concretar los parámetros epistemológicos que designan sus fronteras ambiguas entre sí. Textos sagrados del judaísmo. El conjunto de 24 libros que constituye el Tanaj antiguamente se conocía como Mikra, lectura. Estos libros forman las sagradas escrituras del judaísmo y es por ello que en hebreo se los llama Kitvei HaKodesh, escritos de la santidad, o también Sifrei HaKodesh, libros de la santidad. El judaísmo ortodoxo sostiene que junto con los escritos, el pueblo de Israel recibió también la revelación oral, que ha sido transmitida de generación en generación como parte inalienable de la tradición judía. Es a partir de las indicaciones y aclaraciones de la tradición oral que se afirma que deben interpretarse las ambigüedades y dificultades del texto bíblico. La ley oral se codificó y registró por primera vez en el siglo III, para evitar que se perdiese durante la diáspora. El rabino Yehudá Hanasí redactó el primer comentario acerca de la interpretación de la ley, compendio al que se conoce como Mishnah. Lo hizo a partir de las enseñanzas de los Tanaim, los estudiosos de la tradición oral. A su vez, el contenido de la Mishnah fue objeto de debate, discusión y comentario por parte de los estudiosos de las comunidades judías en Israel y Babilonia. El resultado de estas discusiones dio lugar a nuevos volúmenes de comentarios, llamados Gemara. Junto con la Mishnah, estos volúmenes constituyen el Talmud, la recopilación de la tradición rabínica. Aún los judíos no ortodoxos siguen, en numerosos puntos importantes, las interpretaciones del texto bíblico vertidas en el Talmud. Niveles de interpretación. Dentro del judaísmo, la Torá tiene 4 niveles o maneras de ser interpretada, las cuales se llaman Peshat, Remes, Derash y Sot. Con las iniciales de estas 4 palabras se forma la palabra Pardes, literalmente huerto de frutales, el paraíso para los cabalistas. Peshat es el nivel de la interpretación que atiende al sentido literal del texto, tal como las palabras son entendidas en la vida diaria de la gente. Remes atiende el sentido alegórico del texto bíblico, las cuales hacen alusiones a cosas que las personas pueden comprender. Derash es el nivel de interpretación que atiende el sentido interpretativo de la escritura sagrada, de la cual se derivan las reglamentaciones y leyes de la tradición judía. Para conseguir este objetivo se utilizan métodos como por ejemplo las referencias, las comparaciones entre palabras y versículos bíblicos e incluso las analogías. Finalmente, Sot, que quiere decir secreto, es el método místico de interpretación del cual deriva la Kabbalah y que busca un sentido oculto en el texto sagrado, el cual solo podría encontrarse con el estudio de los textos originales en sus lenguas originales. Significado de Torah. La palabra Torah viene de la raíz yará, que significa disparar. Así, esta raíz simboliza alcanzar el objetivo y puede entenderse como la correcta dirección. Torah viene también de Orá, enseñanza e instrucción. Entonces, Torah significa la correcta enseñanza. La palabra Torah se compone de las letras Tet, Bab, Resh o Resh y He. La letra Tet es la simbólica unión de la divinidad, de los cielos, con el aspecto masculino y femenino, produciendo así la armonía. La letra Bab es el ser humano con el que se realiza esta armonía, el que está capacitado de unir cielo y tierra. Resh o Resh es la persona inclinada, la que medita, y Resh puede ser Rosh, que quiere decir cabeza, luego que estudia y medita, el que usa su intelecto a la par que su intuición, y así baja la divinidad al mundo. Y la letra He es el pensamiento y la palabra separados de la acción, que unida a esta palabra que estamos analizando es la unión del pensamiento y la palabra con la acción, por medio de Resh, el que estudia y medita. Así, Torah es la enseñanza correcta para aprender a conectarnos con la divinidad, uniendo nuestros pensamientos y palabras
con nuestras acciones por medio de la meditación. Yehudí, judío. Esta palabra quiere decir el que alaba Yah. El nombre de Dios por antonomasia es el tetragrama, compuesto por las letras hebreas Yud He Vav He. El tetragrama es el árbol de la vida, desde su principio en la emanación con la Yud, desde el universo de Galgaltá, hasta la E final en Malhut, en el universo de Asia. Cada esfera del árbol de la vida tiene un nombre de Dios, y Yah es el nombre de Dios de la esfera de Jochma, que viene directamente de Galgaltá, y es Atzilut. Vivir alabando a Dios es vivir las acciones diarias honrando a Dios, dejando que éste dé su máxima expresión posible para nosotros, a través del Yehudí, con gracia, y eso es el regocijo, el éxtasis, pero no un éxtasis vano, sino en conformidad con una vida recta, es decir, viviendo conforme a la Torá y cumpliendo sus decretos, comprendiendo el paso del tiempo. Así, el Yehudí es el que vive en el éxtasis, el que se abre al mundo y alcanza Atzilut, y transporta las esferas de la luz de Hashem a su vida diaria y cotidiana por medio del estudio, la meditación y sus acciones diarias. Yehudí se escribe con Yud He Vav Dalet Yud. Yud y He es Yah, es el nombre de Dios de Jochma, y la He está rota sin la Yud. Unidas forman la unión de palabra, pensamiento y acción, pues la He es el pensamiento y la palabra separados de la acción. La Yud es la meditación, por la que se unen pensamiento y palabra, para concretar y unir la acción, con el pensamiento y la palabra. La letra Vav es el ser humano que ha de unir la Yud, que representa la meditación, con la He, que representa palabra y pensamiento separados de la acción. Luego el ser humano es el que une cielo y tierra. La Dalet es la recepción de esa conexión, que también puede leerse Delet, que quiere decir puerta, por lo que la Dalet es la puerta de Yah a esta vida. Y la última Yud representa la meditación y la conexión con Galgatá, el infinito Ein Sof, donde podemos conectarnos con Dios por completo. Así, el Yehudí es la puerta del infinito a lo finito, la entrada de Dios a nuestras vidas limitadas, por medio de la meditación. Es un portal entre la muerte y la vida, la muerte y la no vida, el ser y el no ser, el ser y la nada. Luego el Yehudí es el místico, el que vive en el éxtasis, y trae a Dios a la vida en sus acciones, su conducta, sus relaciones, por medio de una vida entregada por completo a un camino recto, es decir, siguiendo la Torá, con estudio, meditación y las acciones diarias que emanan de Yah. Ejad, 1. Hashem es uno, ni dos ni más de dos, sino uno. No hay una unidad como la suya en ninguna otra unidad que pudiera hallarse en el universo. No es uno como una especie o un género, por ejemplo el género humano, etc., que incluye muchas unidades, ni tampoco uno como un cuerpo, que se divide en diversas partes y dimensiones, largo, ancho y profundidad, sino que es una unidad como no hay ninguna otra en el mundo. Si hubiera muchos dioses, ellos deberían, necesariamente, de tener cuerpo y materia, pues las creaciones de orden similar y que pueden ser contadas individualmente se diferencian unas de otras por sus características corporales y materiales. Si el creador fuera corpóreo y material, sería finito y limitado, pues no es posible la existencia de un cuerpo infinito. Y en todo lo que es finito y limitado, su fuerza tiene límite y fin. Y en cuanto a nuestro Dios, bendito es su nombre, su poder carece de límite y no cesa. Así, su poder no es el poder de un cuerpo, y, al ser incorpóreo, es ajeno a las características corporales que diferencian y separan. Por ello, necesariamente Él es uno. El conocimiento de esto es un precepto positivo, como expone Hashem es nuestro Elohim, Hashem es uno. Devarim, Deuteronomio 4:39. Como se explicó que Hashem es incorpóreo, ello significa que no hay nada que lo diferencie de los demás, pues no existe otro igual del cual deba diferenciarse, y por lo tanto, Él es único. Escrito del Sefer Hamadá, el libro del conocimiento, Mishneh Torah, Yad HaHazaka, Rambam, Maimónides, Mishneh Torah, Rambam número 1. Hasta aquí el vídeo de hoy. Un saludo cordial. A más ver.